Bueno, nuevamente, buenas noches, gracias por acompañarnos. Antes de iniciar, les recordamos mantener su audio y video apagado. Al finalizar el webinar, se habilitará un espacio para preguntas y comentarios. Hoy nos acompaña como expositor Jonathan Carvajal Gorgona, quien dentro de sus atestados cuenta con tercer año de la carrera de licenciatura en Ingeniería Civil, el primer año de la carrera de enseñanza, ambos en la Universidad de Costa Rica. Como entrenador, tiene una amplia experiencia en los equipos de la UCR, de ajedrez de la UCR desde el 2012. Actualmente, como entrenador de la UCR, actualmente el equipo es campeón nacional centroamericano y centroamericano y del Caribe. También es entrenador de ajedrez del equipo de Montes de Oca desde el 2018. Fue entrenador del equipo de Goicoechea desde el 2006 hasta el 2018, obteniendo 4 primeros lugares en Juegos Deportivos Nacionales y más de 80 medallas de oro. Fue entrenador del equipo olímpico femenino de Costa Rica en la Olimpiada de Dresden, Alemania en el 2008. Entrenador de selecciones de Codicare en el 2006, 2007 y 2009. Entrenador de la Selección Nacional Estudiantil Escolar en el 2011. También entrenador de selecciones de categorías menores en Trinidad y Tobago en el 2014, entre otros. Dentro de sus logros como ajedrecista, la Federación Internacional de Ajedrez le otorgó el título de Maestro FIDE en el año 2016 y en ese mismo año obtuvo el tercer lugar en el Campeonato Nacional Absoluto de Costa Rica. Ha participado en torneos representando a Costa Rica a nivel internacional en países como Panamá, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Colombia, Hungría y España. Dentro de sus logros también como jugador a nivel juvenil, destaca el tercer lugar en el torneo panamericano sub-18 en Colombia. Sin más detalle y agradeciendo nuevamente a Jonathan por acompañarnos hoy, los dejo con el tema de hoy, que es entrenamiento de táctica para niños y niñas. Espero que lo disfruten. Gracias, Carolina, y bueno, bienvenidos a todos. Para mí es un placer estar el día de hoy acá compartiendo un ratito con todos ustedes, un tema que realmente me apasiona mucho y que es el entrenamiento en niños y niñas. Primero me gustaría como definir a qué nos vamos a enfocar ahorita en este webinar. Básicamente el webinar está enfocado o dirigido a entrenadores, padres o incluso atletas, pero sobre todo a la formación de niños, ¿verdad? Está dirigido mucho a cómo uno debe de, como entrenador, formar niños o niñas, desde mi criterio, por supuesto. El cómo elegí este tema es un poco interesante porque muchas veces a uno le pasa, por ejemplo, como entrenador, que ve un niño que usted está entrenando, lleva tiempo entrenándolo y tal vez en una partida tiene un golpe táctico que haría 10,000 veces en los entrenamientos, que usted lo ha visto y lo hace siempre y sin problema, y en las partidas resulta que no lo hace, ¿verdad? Yo considero que el problema en este tipo de casos es un problema del método de enseñanza que ha recibido ese niño, digamos, desde un punto de vista táctico. Lo que pretendo en este webinar son dar aspectos generales y un método que yo he utilizado bastante con niños, que se puede utilizar desde cualquier edad. Sobre todo es muy útil en niños pequeños. Cuando hablo de niños pequeños, la edad realmente ha cambiado con el paso de los años. Por ejemplo, cuando yo inicié a jugar ajedrez, a los 11, 12 años aproximadamente, y era joven, era de los más pequeños. Hoy en día yo tengo alumnos de 4 o 5 años de edad que pueden ellos mismos ajustarse a este método, por supuesto, tomando ciertas consideraciones. Bueno, vamos a iniciar. Ok. Haciendo una pequeña introspección en mí mismo antes de este webinar,
me puse a tratar de entender o de recordar cómo fue que yo aprendí táctica. Yo tuve realmente mucha suerte en comparación con las nuevas generaciones, debido a que yo tuve de entrenadores a los que yo considero los mejores entrenadores de la década, de la década de los 90, ¿verdad? Que fue toda la generación de maestros internacionales quienes comparten entre ellos haber sido, haber aprendido ellos mismos a jugar ajedrez sin entrenador, ¿verdad? Eso fue muy interesante porque cada uno tenía su estilo y su manera de ver las cosas. Recuerdo, por ejemplo, entrenamientos con, por supuesto, Francisco Hernández, Alexis Murillo, Mauricio Arias, Bernal González, Juan León Jiménez, Carlos Granados. Todos ellos excelentes entrenadores y que en su momento me aportaron mucho, de los cuales aprendí bastante. La, aplicando o llevando al punto en donde yo aprendí táctica, fue por supuesto con uno de los mejores entrenadores actualmente del país de niños, que es Francisco Hernández. Sin embargo, yo me acuerdo que me ponía en una mesita, Francisco, ¿verdad? Con un tablero, y me ponía en una posición que yo tenía que resolver y dele, ¿verdad? A veces uno tardaba varios minutos. Sin embargo, sí recuerdo que cuando ya, digamos, Francisco veía tal vez que uno estaba un poco tan valiente, que no le llegaba, él llegaba a darle a uno pistas y le decía cosas que él veía. Y así uno iba como entendiendo. Yo considero que principalmente en aquel entonces, la pasión que uno tenía por el ajedrez y la cantidad de práctica que tenía hizo que uno aprendiera. Como que un poco forzado, ¿verdad? Pero sí se podía. Hoy actualmente, cada vez los chicos aprenden ajedrez a edades más tempranas. Es por eso que el tener un método de entrenamiento es muy importante para uno como entrenador. ¿Por qué? Porque así uno va a determinar, va a poder ver que no se le escape, digamos, que abarque absolutamente todo. Hay un tema que es muy importante y es sobre qué es más importante, la habilidad o talento o el trabajo. Por supuesto, es mi criterio que el trabajo es lo más importante a desarrollar en un niño. Pueden haber, eh, pueden haber niños, y yo conozco varios, súper talentosos y hábiles en ese sentido, en el aspecto táctico, que usted hasta se queda asustado. Sin embargo, a corto plazo, evidentemente van a tener un plus sobre sus rivales. Sin embargo, a largo plazo, el niño que haya tenido un método de trabajo constante va a sacar una ventaja sobre el que tiene talento y no trabajo, ¿verdad? Por supuesto, talento más trabajo, indiscutiblemente es una combinación ganadora. Es muy importante tener un método o una metodología de entrenamiento con los chicos, porque de lo contrario, si uno no lo tiene, el entrenamiento se puede volver, por así decirlo, desordenado. Se pueden quedar temas sin abarcar, o peor aún, se puede enseñar desde una perspectiva errónea. ¿Esto qué puede conllevar? Pues conlleva que un niño, a la hora que se desarrolle, que sea joven, no desarrolle su habilidad táctica como corresponde y produce un estancamiento en un nivel determinado. Esto es algo muy importante. Como entrenador, tenemos que tener claro lo que queremos enseñar. Usted no quiere o uno no debe querer enseñarle a un niño a resolver una posición. No se trata de que, digamos, logre ver un ataque doble o un mate en 2 jugadas. Se trata de generar una capacidad analítica y de razonamiento. Eso es muy importante y lo vamos a ver un poco más adelante. Es muy importante también recalcar que esto, digamos, lo que vamos a ver ahorita, este trabajo táctico, no es para utilizarlo exclusivamente en sesiones de entrenamiento. ¿A qué me refiero? Una sesión de entrenamiento no debería de ser únicamente táctica, ¿verdad? Hay muchos otros temas que deben de acompañarlos. Por ejemplo, comprensión del juego. En las edades iniciales estaríamos hablando de principios de apertura, dominio del centro, desarrollo, actividad de piezas, etc. Y sobre todo, el juego práctico. Los niños aprenden jugando, por lo que
al inicio, el juego práctico incluso debe de ser un poco más que la clase, llamémoslo así, magistral o de ejercicios. ¿Por qué es importante un entrenamiento correcto en táctica? La habilidad táctica principalmente es requisito para comprender el juego a un nivel de maestro. Si uno no tiene unas bases sólidas de táctica, le va a ser muy difícil comprender juego posicional, estrategia, incluso las mismas aperturas. Por lo que la táctica es el cimiento de todo el entrenamiento posterior. Un aspecto muy importante y que yo recalco mucho es que el entrenamiento de táctica es una herramienta muy valiosa para generar disciplina y capacidad de trabajo. Debido a su facilidad de seguimiento para un entrenador, es muy fácil ir acostumbrando a un niño a trabajar. Imaginémonos que un niño pequeño puede generar sesiones de trabajo efectivas de 15 minutos. Esos 15 minutos, con un método y un trabajo de táctica, se pueden ir aumentando a 30, 40, 45, 60 minutos de sesiones de entrenamiento. Y posteriormente, o complementariamente, mejor dicho, el trabajo en casa de igual manera puede ir aumentando. ¿En qué conlleva eso? Bueno, conlleva que eventualmente vamos a tener un niño que va a poder trabajar 6, 8 horas por su cuenta a la semana, en donde el entrenador únicamente lo que tiene que hacer es como ponerle los contenidos y eventualmente pues así es mucho más fácil poder entrenar a un atleta de alto rendimiento. Un punto importante acá, que nos lleva al punto de que el ajedrez como herramienta de vida, es que el entrenamiento en táctica ayuda a mejorar la capacidad cognitiva en niños y niñas. Aspectos como la memoria, el lenguaje, la inteligencia social, el razonamiento no verbal, el pensamiento conceptual y el razonamiento verbal incluso. Para no profundizar mucho en esto, sin embargo me parecía importante, les adjunté en el material del webinar un estudio muy interesante del cual yo recomiendo ampliamente la lectura, en donde se demuestra que con un trabajo de entrenamiento constante, los niños mostraron un incremento en estas habilidades que estoy mencionando. Otra de las cosas importantes es que para los niños resulta muy emocionante y divertido la resolución de posiciones, porque cada vez que lo hacen sienten como que casi como que ganaran una partida. Eso es una de las cosas más importantes en los niños sobre los adultos. Existen, por supuesto, retos para uno como entrenador. Lo más importante, uno de los retos más importantes es el poder establecer un método de entrenamiento y ser constante en su ejecución y seguimiento. Es importante que uno siempre tenga bien planificado el entrenamiento sesión por sesión, tarea por tarea, que lleve un registro de cómo va evolucionando el niño. Por ejemplo, cuando uno está empezando con un niño, imaginémonos un niño de 4 años, 5 años. Usted puede decir, ¿qué seguimiento le podemos dar si tal vez, digamos, está aprendiendo lo muy, muy básico? Pues bueno, se le pone un seguimiento, por ejemplo, del tiempo que tarda concentrado. Y poco a poco uno se va dando cuenta cómo ese periodo de tiempo va a ir haciéndose cada vez más amplio. Luego, evidentemente, con los contenidos que vamos a ver más adelante. Establecer objetivos y hacer seguimiento del avance, tal como lo dije. El presente método de entrenamiento táctico es táctica elemental. Digamos, lo que vamos a acomodar ahorita en este tiempo que disponemos es para enseñar a un chico táctica elemental. Después de eso, tiene que llegar un periodo pre-cálculo de variantes y luego cálculo de variantes puro, que es vital para la práctica del ajedrez. Todo niño o niña es diferente. Eso es algo que a mí me costó un poco entender. El entrenador es el que debe adaptarse. Hay casos de casos. Yo he tenido niños con Asperger, he tenido niños que se concentran demasiado, muy maduros, otros que no son tan maduros. Uno como entrenador debe de aprender, de identificar qué niño es cuál y adaptar el trato. Una cosa muy importante es adaptar las herramientas del entrenamiento a la personalidad del niño, y eso sobre todo hoy en día. Disponemos de innumerable cantidad de herramientas.
eh, desde juegos de computadora, ¿verdad? Tipo dinosaurio, chess, pequeño Fritz, hasta plataformas en línea, que más adelante incluso voy a mencionar unas cuantas, que puede ser que a algunos chicos les sirva más ponerse en el tablero, a otros les gusta más hacer hojitas. En general, uno tiene que aprender a conocer al estudiante y adaptar su entrenamiento a él. Eh, la metodología sugerida. Vamos a ver, esto es como un programa que yo llevo años montando, o he montado durante años, y que hoy estoy compartiendo con ustedes. Básicamente son 5 etapas, más o menos una va después de la otra, ¿verdad? Cada uno de ustedes tiene en el documento en el material que les envié, un folder, ¿verdad? Con todo el material de cada una de las etapas. Incluso estas dos últimas, que son un poco más avanzadas, que son los elementos tácticos y los motivos tácticos, por cada set de ejercicios, por así decirlo, de posiciones, viene un video de explicación de qué es lo que debe hacer cada uno de los elementos o motivos. La metodología sugerida va desde el movimiento de las piezas, hasta el objetivo más o menos es lograr que un niño sea capaz de poder resolver posiciones de 2 o 3 jugadas. Yo estoy convencido, incluso para el nivel mío, ¿verdad? Que la mayoría de variantes que uno calcula son de 2 o 3 jugadas. Así que básicamente le estamos enseñando lo más importante, incluso para un alto rendimiento. En esta metodología nos enfocamos mucho en lo que es la enseñanza de patrones. Es muy importante que el entrenador o la misión del entrenador es enfocar al niño en los patrones. Mates con nombre propio, por ejemplo, ahí vienen bastantes. Y al inicio, utilizar el jaque mate como meta inicial en la resolución de posiciones. Eso es lo más importante. Los chicos aprenden a hacer jaque mate y luego uno les empieza a poner un montón de posiciones para que vayan desarrollando diferentes destrezas hasta llegar al jaque mate. Es importante enfocar la enseñanza en los motivos de la posición y en la manera de pensar cada una. Una de las cosas que hay que evitar en los niños y que es muy frecuente que ellos hagan es buscar una jugada. Usted les dice algo, lo que sea, maten 1, maten 2, y lo primero que hacen es buscar una jugada. Yo considero que ese es un vicio que es muy importante erradicar desde el inicio. Los chicos no pueden ver, no es necesario que vean jugadas. Digamos, yo les digo mucho a mis alumnos que uno no debe de buscar la jugada, que la jugada llega conforme uno está estudiando la posición. Entonces, la idea, o lo que yo pretendo es enseñarles a los niños a estudiar la posición. Vamos a ver para eso algunos ejemplos del material que yo les estoy presentando. Por ejemplo, esta posición que les estoy poniendo acá, corresponde al set de material, al set de jaque doble, ataque doble, el tema táctico o elemento táctico más importante en el ajedrez. Esta dama realmente los chicos la ven afuera del tablero, yo pues la tengo que tener acá adentro. Entonces, al inicio de su entrenamiento, uno lo que genera, evidentemente, es la familiarización con la geometría del tablero, ¿verdad? Es evidente para nosotros que hay varias maneras de atacar la torre, ¿verdad? Desde varios lugares. La idea es que ellos tienen que encontrar que esta es la única jugada. ¿Por qué? Bueno, porque probablemente prueben con otras alternativas, por ejemplo, acá. Sin embargo, ya uno les comenta, por ejemplo, que si dama acá, torre acá y no sirve, ¿verdad? Hasta que ya empiezan a agarrar acá. Son muchos ejercicios de estos, son muy fáciles, es de meter la piecita y de atacar las dos piezas. Así se van familiarizando con el ataque doble. Este tipo de acercamientos ustedes lo pueden ver en el material como introducción a los temas tácticos. Realmente está de tercero. Sin embargo, yo aconsejo iniciarlo cuando ya los chicos son capaces
de hacer jaque mate en una jugada. Vamos al siguiente. Este es otro ejemplo igual, solamente que ahora la figura geométrica es una diagonal. Dame acá. Vamos a ir un poco rápido, son varios. Luego a este tiene una dificultad adicional y es que ante la evidente dama F7, pues tiene caballo F6 que arruina el ejercicio, por lo que deben de encontrar ya sea esta o esta. Hay varias posibilidades. Incluso un ejercicio interesante para el entrenador es cuando el chico le da una respuesta correcta y si existen más soluciones, enseñárselas. Decirle, mira, aquí tiene esta, incluso se pueden poner a buscar juntos otro tipo de soluciones, no quedarse únicamente como que el ejercicio está correcto y podemos pasar al siguiente. Igual acá, es lo mismo, solo que ahora es una línea recta, pasa igual. Ok, y así sucesivamente, esto está cargado de varias posiciones de las mismas que están en las carpetitas que les pasé. Vamos a pasar más adelante. Hasta que se van complicando poco a poco. Ya esta es una que se las trae, ¿verdad? Porque implica explicarles a ellos algo, y es que ya no es atacar dos piezas cualesquiera. Y aquí es donde la labor del entrenador es muy importante. Uno no le tiene que, estábamos en cualquier lado, ¿verdad? Uno no le tiene que decir a él que busque atacar, o al chico o la chica, que busque atacar dos piezas a la vez. Lo primero que necesita es saber qué pieza atacar. Para eso es muy importante que identifique que el caballo se encuentra defendido, por lo tanto no es una pieza que deba atacar. Así debería de enfocarse en el alfil y el rey, y una vez que se enfoquen esas dos piezas, poder ver la jugada correcta. Igual acá, son posiciones ya que se empiezan a complicar, y esta tiene una peculiaridad que ante la normal, dama acá, caballo acá. Entonces, ¿qué es lo importante a resaltar acá? Bueno, que ellos aprendan o inicien a ver la jugada adversaria, la respuesta adversaria. Ver que ante una jugada mía, mi rival puede tener una jugada que defienda lo que yo quiero hacer. Vamos a continuar. Ok. Luego las posiciones se empiezan a poner ya como de partidas reales, ¿verdad? En donde lo más importante que uno debe hacer acá es no dejarlo resolver el ejercicio, sino decirle, ok, ¿qué vas a hacer acá? Primero analicemos la posición. El objetivo de la posición es que él identifique que la torre S3 está indefensa y que eventualmente va a poder hacer combinación con el rey y generar el ataque doble. Como les digo, nunca uno debe tratar de que hagan la jugada de inmediato, ¿verdad? Sino que hagan el análisis previo. De igual manera acá, pieza indefensa. La identificación de la pieza indefensa como un motivo táctico al inicio en chicos, en niños es de lo más importante. Eventualmente, ya se hacen combinaciones de sentidos geométricos, aún habiendo dos piezas indefensas. Esta es la dificultad, digamos, de esta posición. Él puede identificar las dos piezas indefensas, pero tiene que darse cuenta que no hay manera de atacar la torre de E8 con el rey. Se me olvidaba un punto importante. En el método, digamos, para lo que es la enseñanza del ataque doble, es muy importante remarcar que hay tres tipos de ataques dobles, que es dos piezas indefensas, rey y pieza indefensa, o casilla y pieza indefensa. Cuando me refiero a casilla, me refiero a una casilla en donde se realice un jaque mate. Vamos a ver un ejemplo muy pronto. Acá igual, dos piezas indefensas y el rey. Entonces, después de hacer el estudio de las piezas indefensas, el niño debe ser capaz de ver rápidamente el ataque doble. Igual acá, dos piezas indefensas. Esto es como, le estoy dando como un recorrido
sobre el material. 2 piezas indefensas. Tiene que llegar a esta conclusión. Igual acá. En general, de estos ejercicios son muchísimos, hasta llegar a estos. Que, como podemos ver ya acá, uno de la casilla que hay que atacar es la casilla C8, porque es la que da jaque mate. Para poder, esto es una labor muy importante del entrenador. Hay que saber qué ejercicios se le pueden poner según el avance que ha tenido el niño. En este caso, para esto ya es necesario que el chico haya pasado por todos los mates en uno para llegar a este punto, porque de lo contrario se le va a dificultar mucho. Y la idea de este método es que el niño pueda aprender de manera gradual, no poniéndole posiciones que lo vayan a frustrar. Hay de hecho en los mates en uno hay unos ejercicios que es de poner la dama, ¿verdad? Y te dan la dama y lo tienes que poner en algún lugar donde haya jaque mate. Entonces, por ejemplo, si un ejercicio de estos, si a un niño le cuesta mucho, uno agarra la dama y se la da en la mano. Y le dice, ok, ¿dónde da jaque mate? Él va inmediatamente va a darse cuenta que puede darlo ahí abajo. Entonces, ya habiendo encontrado la casilla donde da el jaque mate, habiendo visto la pieza en defensa, para él debe de ser fácil poder encontrar esta jugada. Igual acá. Este es un ejemplo, una posición donde es difícil, haciendo jugadas para un niño, poder ver cuál es la solución. Sin embargo, haciendo el mismo ejercicio de la vez pasada, de darle la pieza en la mano, de decirle ponla donde sea jaque mate, se da cuenta que acá es jaque mate y debe de ser capaz de hacer la geometría. Y por último, en estos de jaque doble igual, cuando identifique los 2 elementos, va a ser capaz de hacer el jaque doble. Estos son, digamos, un recorrido sobre cómo desde 2 piecitas iniciar el ataque doble hasta ya posiciones de partida prácticamente. Eso sería, digamos, más o menos lo que es el bloque 1, que es lo básico, lo básico, lo básico, y la introducción de temas tácticos. Ahora, ¿cómo hacer que un niño pase de resolver una posición en una jugada a resolver una en 2? ¿Verdad? Una posible solución es ponerlo y a ver cuántas en 2 jugadas hace, ¿verdad? Sin embargo, yo propongo, digamos, nada de lo que está acá es mío propiamente, digamos, es una recopilación de mucha información. Yo propongo lo siguiente. Es importante. Sí, sabe. Esta se me había pasado. Es importante primero, antes que nada, la identificación. Este es un ejemplo para corroborar lo que había dicho anterior, de las piezas indefensas. Al ser una diagonal un poco larga, para un niño puede ser difícil ver esto, ¿verdad? Sin embargo, nuevamente, haciendo énfasis en que haciendo un análisis adecuado de la posición, deben de darse cuenta que la torre de A8 está indefensa. Vamos a la siguiente, disculpen, acá. Entonces, para hacer el paso de mate en 1 a mate en 2, lo primero, evidentemente, es hacer una correcta enseñanza de los mates en 1. El mate básico es el beso de la muerte, ¿verdad? Que acá lo vemos muy sencillo. Hay que hacer, o los chicos deben de hacer bastantes mates en 1. Yo ahí les puse, no sé, como 200 o 300. De diferentes modelos, ¿verdad? No solo jaque mate beso de la muerte, sino también mate del pasillo, etc. E irlos complicando poco a poco. Esta dama no se supone que esté aquí, ni aquí tampoco. Básicamente, la complicación en el pasado eran solo un par de piezas. Acá el chico debe de ser capaz de ver todas las diagonales, todas las líneas que atacan las piezas negras y darse cuenta que su rey o que el rey blanco no tiene
a dónde moverse. Por lo tanto, con solo un ataque basta para hacer el jaque mate. Poco a poco ir complicándolo en ese sentido. Tienen que darse cuenta que el rey no puede, solamente tiene que atacar estas dos casillas y que el alfil es la pieza que se está encargando de mantener al rey inmóvil. Si uno en una posición de estas, el niño no puede ver el jaque mate en uno, o en la pista que uno debe darle es que únicamente el rey se puede mover acá. Por lo tanto, uno debe de buscar cómo atacar esas dos casillas a la vez. Y por supuesto, caballo ahí. Igual, vienen ejercicios un poco más elaboraditos. En este tiene que ver que, o vemos que el rey no se puede mover a esas dos casillas, y por lo tanto se da este mate típico que realmente tiene muchos nombres. Algunos niños le dicen mate de la estrella, pero no sé muy bien por qué, pero muchos lo entienden, así que yo lo utilizo como mate de la estrella, en donde la dama aprovecha que el alfil le colabora para poder darle el jaque mate. Se sigue avanzando hasta que ya se tienen posiciones ya de partida reales en donde se empiezan a utilizar los elementos tácticos, en este caso la clavada. Y la frase del entrenador acaba de ser decirle al niño que una pieza clavada no defiende. Entonces, lo que sea que esté defendiendo esa pieza, simplemente no está haciendo efecto. Por lo tanto, en esta posición torre por torre, es jaque mate. En este momento se le empiezan a poner al niño varias posiciones en donde se le logra dar jaque mate gracias a un elemento táctico. Una clavada, un ataque descubierto, un jaque doble. Por ejemplo, este. Este es un jaque descubierto en donde hay varios jaques descubiertos. Este es muy bonito porque hay jaque doble también, ¿verdad? Donde sea que quite el caballo es un descubierto. Pero en este caso hay dos jaques dobles. Sin embargo, habiendo pasado por los ejercicios anteriores, el niño o niña debe darse cuenta que esta es la jugada de escape que tiene el rey. Por lo tanto, la única jugada posible es caballo F1, que genera el jaque mate. Y luego, para finalizar, digamos, lo que son los jaques mates en uno, se llegan a unas posiciones que son un reto bastante importante para el chico porque son muy abiertas, hay muchas piezas y tienen que sí tener una visión muy amplia del tablero. Ayuda mucho a esas posiciones en donde se deben dar cuenta que dónde atacan las piezas, cuáles son las casillas de escape y por lo tanto el subsiguiente mate. Igual acá. Esta es una posición donde ya se empiezan a desarrollar conceptos tácticos, en donde ya tengo las dos alfiles viendo hacia el enroque, que ahí, si quito la torre a cualquier lado es un ataque descubierto. Con todo eso vamos estimulando la visión táctica del niño hasta que encuentra la jugada. Y ahora a lo que les llegaba. Para hacer el puente entre resolución de una jugada, o de posiciones de una jugada, y en dos jugadas, es importante varios sets de ejercicios con pistas. Entonces, por ejemplo, este es el inicio, el inicio del puente. Y es jaque mate en dos, pero la primera jugada es un jaque doble. Entonces, uno le enseña el jaque doble, varios ejemplos de jaque doble, todos los que sean necesarios, hasta que el chico ya tenga claro qué es. Igualmente, anteriormente tuvo que haber visto varios ejemplos. Y acá, el descubierto, porque el jaque doble siempre es un descubierto, genera, aquí solo hay un jaque doble, que es alfil G5, rey acá, y tra. Entonces, estos van a ser los primeros ejercicios que ellos van a hacer de mate en dos, en donde la primera jugada va a ser muy sencilla, y la segunda es el mate que siempre han venido dando. Poco a poco se va a ir complicando. ¿En qué medida? Bueno, en medida en donde ya yo voy a tener dos jaques dobles. Entonces vamos a irlo estimulando a que empiece a haber variantes. ¿Ok? Yo tengo esta y tengo esta. ¿Qué pasa si esta? ¿Qué pasa si la otra? Y valorar. En este caso,
existen estos dos jaques dobles y debe darse cuenta que si esta no llega al jaque mate, no es mate, y por lo tanto, esta es la única jugada. También con torre se podía en la pasada. Luego de que ya pasa por varios jaques dobles como jugada de apoyo, viene la segunda. Aquí me faltó el rey en B6. Qué pena. Hay un rey en B6, lo voy a pintar de verde. Rey blanco. En donde viene un set muy bonito porque se empieza a ver el sacrificio. Sacrificio de dama y luego jaque mate. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque entramos en uno de los elementos en los que más debemos de enfocarnos como entrenador y es la jugada forzada. La jugada forzada nos va a acompañar absolutamente toda la vida. O sea, incluso en textos de maestros se habla sobre la técnica de calcular las jugadas forzadas siempre de primero. Entonces, la visión de jugadas forzadas desde el inicio es muy importante incentivarla. En este caso, las jugadas forzadas son jaques, sacrificios, la que le genere menor cantidad de respuestas al rival. Con el rey en B6, dama B6, peón por, y alfil C6 sería jaque mate. De eso disponemos de un set bastante amplio. De sacrificio de dama son bastantes, son más de 100. Y hasta llegar a posiciones de sacrificio de dama, igual mate en 2, que ya hay varias opciones, ¿verdad? Que yo puedo sacrificar aquí, puedo sacrificar allá, puedo sacrificar acá. Ellos saben que son sacrificios de dama y van a buscar sobre todos los sacrificios de damas que existen. Y reconociendo el patrón, perdón, lo voy a marcar en otro color, reconociendo el patrón de mate con torre y caballo en la esquina, deben de llegar a la conclusión de que dama por caballo es la jugada correcta. En caso de que le sea muy complicado al chico ver una posición o el alumno ver una posición de estas, uno puede quitar piezas y ponerle únicamente el modelo para ver si es un error de que no tenga el modelo bien interiorizado. El modelo de mate con torre y caballo, ponerle varias posiciones y ahora sí le pone esta posición de nuevo. Igual acá, este es un ejemplo de una posición un poco más compleja, de mismas que se trabajan ahí, porque es un sacrificio de dama y el mate en 2 es un jaque descubierto, ¿verdad? Dama por, rey por y caballo por F4, jaque mate. Entonces, ¿cómo lo hago aquí? Bueno, dama por, que abre, tenemos que explicarle que abre la columna H y que es el inicio de otro elemento táctico que ahí también viene, que es apertura de líneas, y que la torre le hace ojitos al rey, ¿verdad? La torre le está haciendo ojitos, entonces si yo puedo abrir líneas, la columna H, puedo activar la torre para un consecuente ataque de mate. Luego, después de que ya pasamos todos los sacrificios de dama, ¿verdad? Y ya están más familiarizados, pasamos a sacrificios de otras piezas. Torres, caballos, alfiles, peones, cualquier otro tipo de sacrificio para generar el mate. Este es un ejemplo en donde, bueno, con un sacrificio de torre, genera un bloqueo. Es muy importante verbalizarles, ¿verdad? Si sucede algo como acá, que estoy bloqueando una casilla, explicárselos de esa manera, ¿verdad? Para que ellos puedan fácilmente verbalizar también en sus partidas. Y G3 jaque mate. Igual, ya tenemos una posición en donde ellos tienen que ver que H por G abre la columna, que la torre le está haciendo ojitos al rey, y ese es un ejemplo de sacrificio de otra pieza, sacrificio de caballo, para lograr el mate. Este es con blancas, en donde ya después de que pasan los sacrificios de piezas, ya no vienen de sacrificios. Ya ahora no se le da la pista de la primera jugada. Pasamos al momento donde se le da la pista de la segunda jugada. La primera, desconocida. La segunda va a ser jaque mate, digamos en este caso, con dama. Es mate en 2 con dama. O sea, el chico no sabe cuál es la primera jugada. Entonces, en este caso, igual, buscando jugadas forzadas, debe de ver que esta es una opción, ¿verdad? La búsqueda de opciones como primer paso para este momento es muy importante
estamos en una posición, le decimos al niño o niña que no que vea la solución, sino que me diga las opciones. ¿Cuáles son las opciones? Principalmente las que sean jaques. Entonces, pues, tiene que haber dama por C6, dama de 8, dama por E6, alfil H5. Y generalmente, con solo viendo las opciones, van a encontrar, viendo la única respuesta adversaria, que esto es un mate fácilmente. ¿Por qué? Porque ya tienen los modelos muy interiorizados. Y por último, se empiezan a ver posiciones en donde la primera jugada no es un jaque, sino que en este caso se trabaja posiciones un poco más de Suxcon, o sea, apoyado en la jugada del rival. En este caso, rey A1, la única jugada del rival es A4 y caballo C4 es jaque mate. Ok, vamos a ver, este recorrido que hicimos ahorita es simplemente para tratar de explicar rápidamente el cómo uno debe de ir aplicando este método que les estoy presentando el día de hoy. La idea es, ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque digamos, el punto 1, vamos a ponernos de nuevo en la presentación, disculpen. Ahí está. El punto 1, que es amenazas, defensas y solución de posiciones en una jugada. Son 6 niveles y cada nivel tiene como 60 ejercicios. La idea es que el niño vaya avanzando a su propio ritmo. El ritmo va a depender principalmente de la capacidad y de la edad que tenga el niño. Uno como entrenador debe de asegurarse que todos los contenidos sean comprendidos totalmente, sin importar cuántas veces haya que repetirlo. Claro, no lo vamos a estar sofocando al niño con la misma y la misma y la misma, los mismos set de ejercicios. Ahí tenemos que aplicar un poco la creatividad. Sin embargo, no podemos pasar o avanzar en temas si no ha el niño, digamos, demostrado una comprensión absoluta del tema anterior. Para eso, por ejemplo, para niños muy pequeños, yo lo manejo por secciones de 12 ejercicios. O sea, si un nivel tiene 60, son 5 subniveles, ¿verdad? Y conforme vaya avanzando, yo le voy haciendo examencitos, pero eso lo vamos a ver ahorita. Y conforme vaya avanzando, lo voy pasando al siguiente nivel. Entonces, pasamos a lo que es la planificación de las sesiones. La idea, como le digo, es que estas sesiones sean complementarias al entrenamiento. Aquí un punto importante es que la retroalimentación es lo más importante y debe de ser prioridad. Con niños pequeños, muchas veces uno les puede preguntar qué fue lo que vimos la semana pasada. Al principio no sabrán, ni se acordarán, pero si uno es constante y mantiene ese tipo de retroalimentación, se va a sorprender porque poco a poco el niño va a empezar a recordar y a recordar y a recordar. Y para mí eso representa eso tiene gran significado. Siempre, después de una sesión a la otra, debe de haber un trabajo. Por ejemplo, al principio, cuando los chicos están empezando, yo les dejo de trabajo lo mismo que vimos en la sesión. Solo que le digo, lo tiene que hacer en 3 días. ¿Verdad? Con eso me aseguro que lo tengan bien. Hay veces que puede pasar lo contrario, que usted llega, da la sesión que planificó a un estudiante y resulta que lo entendió todo, o sea, lo hizo, pero lo va haciendo perfecto, porque todos tenemos ese tipo de atletas. De ahí, entonces yo con eso lo que hago es les digo a los chicos, bueno, si me hacen la mitad de los ejercicios bien, los eximo en la otra mitad, ¿verdad? Y vamos avanzando más rápido. Es muy importante explicarle lo que estamos haciendo al niño o niña y para qué. A menos de que sea un caso muy especial y el niño, digamos, no lo comprenda, siempre es importante decírselos, sin importar la edad, incluso. Hoy vamos a aprender qué es lo que vamos a aprender, ¿verdad? Y porque les va a hacer a ellos involucrarse más en la sesión con uno. Enseñar el tema a trabajar con ejemplos claros. Eso es muy importante. He enfocado, como ya lo hablamos, en la correcta forma de pensar la posición.
quiero seguir haciendo énfasis en que tratemos de que los chicos no busquen jugadas. Las soluciones usualmente deben de llegar solas, sino debemos de enfocarnos en un análisis de la posición que se puede dar incluso desde etapas muy tempranas, viendo piezas indefensas, viendo dónde le puedo dar jaques, ese tipo de cositas. Establecer un tiempo de resolución de posiciones general y por posición. No vamos a tener, digamos, un niño que está iniciando puede aguantar tal vez 15 minutos, 20 minutos. Estamos hablando de un chico de edades pequeñas. Pero ese tiempo conforme va a ir avanzando. Entonces, uno debe tener un tiempo por posición y un tiempo general de la sesión. Por ejemplo, si un tiempo general de la sesión es 45 minutos, entonces por posición pueden ser 2 minutos, 3 minutos. Si es el trabajo del entrenador ver si el niño o la niña está enfocando bien el ejercicio, ¿verdad? No podemos despistarnos y simplemente ponernos a hacer otra cosa, ¿verdad? Sino hay que estar muy encima, dejarlo obviamente solo porque el ajedrez es un deporte individual, pero después de determinado tiempo por posición, ir a ver qué es lo que está sucediendo y de qué manera puedo orientarlo mejor. Apoyar en el proceso dando pistas de cómo pensar, no jugadas. Yo no le voy a dar una pista de es con la dama o es con el caballo. No, sino de la manera de pensar es donde tenemos que orientar las pistas. Y por supuesto, dejar la tarea para revisión de la próxima semana. Es muy importante, uno no puede simplemente, sí puede, pero avanzaría súper lento el atleta o el niño o la niña. Si uno realiza una sesión de táctica, debe dejar tarea y la misma debe de ser realizada. Bueno, en la estructura presentada se establecen objetivos específicos para cada bloque, ¿verdad? Son 5 bloques. En el bloque 1 vimos que el objetivo es dar jaque mate en 1, mates básicos. En el objetivo 2 es ya la enseñanza en el bloque 2 es la enseñanza de temas tácticos, la introducción total y mates en 1 más complejos y el inicio de mates en 2. Y los bloque 3 y 4 o 4 y 5, como vienen en los documentos que ustedes tienen, ya son elementos y motivos. Esos se explican solos en el material, pero se los quise poner ahí. No nos da tiempo ahorita de revisarlos, pero se los quise poner ahí para que los tuvieran. La duración de cada ciclo, aquí es muy importante. Deben de haber ciclos de entrenamiento. O sea, digamos, por ejemplo, si yo le pongo todo el nivel 1, ¿verdad? Y el chico ya lo termina, no necesariamente debo empezar con el nivel 2 o con el bloque 2. ¿Por qué? Porque es recomendable tener un descanso. En ese descanso se puede variar el entrenamiento. Estudio de partidas de maestros es muy importante. Yo recomiendo estudiar partidas de Morphy. De hecho, les pasé una base con más de 400 partidas de Morphy sin comentarios, no es necesario. Uno viendo como entrenador, viendo las partidas con los niños, ellos se van a dar cuenta que Morphy era un loco, ¿verdad? Y ellos mismos lo van a decir así, lo van a ver, lo van a aprender a conocer, se van a incluso a identificar con él, perdón. Y eso les puede ayudar a ellos. Vamos a tratar de jugar como Morphy. ¿Qué haría Morphy acá? Y evidentemente el trabajo del entrenador ahí va a ser guiarlos para que ellos puedan hacer las partidas de Morphy. Eventualmente incluso ya se puede combinar con miniciclos de finales, etcétera, y luego otra vez volver a la cuestión de la táctica. La duración de los ciclos es definida por el entrenador y yo considero que la carga de trabajo y la edad del niño es lo que va a ser los factores principales para determinar esa duración de cada ciclo. Importantísimo, aumentar la duración de las sesiones y trabajo en casa de manera progresiva. Conforme uno va notando que el niño o niña va aumentando su habilidad, debe de ir aumentando también el trabajo que realizan en casa. Por último, algunos consejos prácticos pongo yo para el entrenador. Primero, la estructura que estoy presentando es una propuesta, ¿verdad? Y le va a ayudar muchísimo a quienes no la tengan, ¿verdad? O pasa lo contrario, que están más bien abotarrados de un montón de material y no saber por dónde iniciar. Este es un buen punto, creo yo, para iniciar y
Yo lo he utilizado y les puedo asegurar que funciona. O sea, sí ayuda a generar un entrenamiento de táctica muy completo al inicio de la formación de un niño. Y otro punto importante es que es importante en las sesiones, que yo les digo que eso es un complemento, incluir sesiones de compresión del juego, principios de apertura, actividad de pie de seguridad del rey, porque en estas edades es lo que va a hacer la diferencia en las competencias. Y aunque tal vez uno no esté como tirando mucho a competir, para los niños es muy importante tener buenos resultados. Entonces, la táctica por sí sola va a ser un poco difícil. Es importante que sepan armar una partida. La práctica constante es un elemento diferenciador en el aprovechamiento del entrenamiento, sobre todo en estas edades. Es muy importante practicar. No hay entrenamiento que sirva a estas edades si los chicos no son capaces de tener una cantidad de horas juego por semana. Utilizar actividades adicionales que incentiven la creatividad táctica. Partidas románticas, como lo mencioné los de Murphy. Ponerlos a jugar Gambito de Rey, por ejemplo, a mí me parece muy bueno. Yo hacía otros ejercicios que era ponerles partidas, por ejemplo, uno con Rey y 4 alfiles y el otro con Rey, Dama y Torre, ¿verdad? Y con reloj. Y que jueguen, ¿verdad? Entonces, eso genera una estimulación de creatividad que es muy importante en el trabajo de táctica. Para el entrenador, la actualización es vital. Yo comentaba con algunos colegas, uno no puede trabajar con los mismos libros por una década. Por más que usted haya comprobado que hace 10 años el libro sirve, pues bueno, hay que ser humilde y saber que hay muchos profesionales que cada vez están actualizando el material y uno debe actualizarse, no solo en las posiciones, material, sino en los métodos de entrenamiento, las herramientas que existen hoy en día con el acceso a la tecnología. Eso es vital para cualquier entrenador. Hay un montón de páginas web donde uno puede revisar, ver material. También, bueno, YouTube está cargado de muy buen material. Aquí lo difícil más bien es escoger bien, ¿verdad? Es importante variar las sesiones que sean amenas para los niños. Por ejemplo, el uso de programas de computadora, que son jueguitos como Pequeño Fritz, Chiskin Training, son muy buenos. Más adelante, el uso de plataformas web, esta Chesslang a mí me gusta mucho, permite para los entrenadores hacer un seguimiento bastante asertivo en el trabajo de cada uno de los atletas. Utilizar un lenguaje positivo siempre. Esto es quizás de lo, de lo último que yo aprendí, ¿verdad? Ninguna respuesta del niño es mala. Hay veces que uno le pone una posición, un problema, le hace una pregunta y usted ya sabe la respuesta. Entonces usted como que, ok, si me da la respuesta está bien y si no, de ahí está mal. La mente del niño no funciona así. Si el niño me da una respuesta, puede ser incluso porque yo se la estoy preguntando de una manera que él no la entiende. Entonces, primero es importante utilizar un lenguaje positivo. Si me da una respuesta mala, yo tengo que decirle primero lo bueno de su respuesta, que de fijo debe tener algo bueno, aunque sea el esfuerzo que hizo por sacarla. Y después guiarlo hacia un camino que es el que en este momento queremos con él. Celebrar cada pequeña victoria. Si uno va a llevar un progreso, y entonces uno le dice, mira, vos, es el primer mate en 2 que hace. No, viene premio, fiesta, vamos a hacer una celebración aquí a lo grande, y eso es muy importante, ¿verdad? Sobre todo en niños pequeños. La mayoría del tiempo, uno aprende mucho de los niños. Es importante escucharlos y aprender a entenderlos. Para mí, no hay nada más bonito que trabajar con un niño de 4 o 5 años. Porque ahí está aprendiendo más uno que él, ¿verdad? Al menos en mi caso, que yo no tengo hijos ni nada por el estilo, ¿verdad? Entonces, es muy interesante la manera en la que los niños aprenden, la manera tan rápida que comprenden y cómo ellos van interpretando cada cosa que uno les va diciendo. Entonces, también como entrenadores, eso es una gran responsabilidad, porque estamos formando la manera de pensar de un niño. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y recalco acá siempre el lenguaje positivo,
y todo eso. Hay un último punto que no lo puse acá. Según lo que yo he leído, es muy importante para los entrenadores mantener una relación de respeto con o generar una relación de respeto con los atletas, chicos, niñas, niños, no así de cariño emocional, por más que evidentemente niños, la mayoría se dan mucho a querer. Uno debe de entender que el soporte emocional de los niños son sus padres. Uno es una guía, es un entrenador, un formador. Y lo que debe de fomentar es un respeto mutuo, ¿verdad? Que a la larga se vuelve en una relación, cuando ya el niño está más grande y es adolescente, joven, en una relación también muy bonita, ¿verdad? Bueno, el tiempo más bien se nos hizo muy corto, pero creo que pude hacer un pequeño resumen un poco rápido. Me disculpen si en algunos momentos fui más rápido que debía, pero considero y espero que lo que hemos visto el día de hoy sea de utilidad para todos ustedes, que esto es para pasarlo a quien guste, a quien crea que a ustedes les sirvan. Así que en este momento vamos a abrir entonces el espacio para consultas, comentarios, cualquier intervención es agradecida. Muchísimas gracias, Jonathan. Voy a permitir a los participantes activar el micrófono por si alguno tiene alguna consulta. Puede hacerla a partir de este momento. También la pueden hacer en el chat si gustan, ya sea activando el micrófono o en el chat. De igual manera, bueno, todos, claro, en buena teoría los que están acá recibieron el material. Si alguno no lo recibió o lo ve el video en YouTube y quisiera el material, pienso que lo pueden solicitar al correo de competición, ¿verdad, Caro? Sí, de hecho, yo todavía no lo he enviado porque la mecánica que Ah, utilizamos es que las personas que asisten a la charla y quieran el material, entonces lo solicitan por el correo, pero bueno, primero reciben la charla. perfecto, Entonces, yo ya puse en el chat que los interesados en el material lo escriban al correo de competición. de acuerdo. O sea, si sentís que alguien no revisó el material antes, ya sabemos por qué fue. Sí, fue culpa mía. No, no, es bastante material, ¿verdad? El archivo pesa casi 1 giga. Vienen videos, más de, no sé, 2000 ejercicios de seguro, ¿verdad? Hice un trabajo bastante amplio en ese sentido para brindar una herramienta adicional al webinar, ¿verdad? Okay, no sé si alguien tiene consultas o dudas. Si me permiten, A mí, ¿Sí? quisiera hacer una pregunta acerca de los mates con nombre. Me parece que, bueno, en primer lugar, eh, está mucho mejor de lo que yo me esperaba. Y eso que yo me esperaba algo muy bueno. Eh, Me interesa mucho esto de los mates con nombre que yo he visto que se usa mucho incluso en línea en las plataformas como Lichess y otros. Pero como que hay algunos mates que tienen varios nombres, no es unificado, y en una lista aparecen unos mates, en otra lista aparecen otros. Ujú. Entonces, quisiera saber si podemos hacer un esfuerzo para hacer un gran listado nacional, si se quiere hacer alguna, como una unificación ahí, un- Es sí, difícil, bueno, ¿verdad? Eso. Porque, como usted lo dice, hay un mate que en diferentes partes del mundo le llaman diferente. Entonces, si el libro se imprime en España, el mate viene con un nombre. ¿Verdad? Si se imprime en México, viene con otro nombre. Eh, lo que yo pienso que es importante es reconocer el modelo, ¿verdad? Incluso hay veces que yo veo mates que tienen nombres tan feos que yo prefiero que los niños le pongan el nombre que ellos gusten, ¿verdad? Un beso de la muerte. Sí.
El beso Sí, de la el beso de muerte. la muerte a algunos les hace gracia y a otros no, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero lo importante es que lo entiendan bien. Es muy importante que ese modelo de mates permite a los niños pasar de lo que son ejercicios de 2 jugadas a 3 y 4 jugadas, ¿verdad? Porque es hacer el, el modelito, o sea, ejecutarlo, ¿verdad? El patrón. Entonces, como por ejemplo el mate de Anastasia, ¿verdad? Que es el sacrificio en H7. Entonces, usted lo puede poner sacrificando un montón de torres ahí en H8 para que pase la dama, ¿verdad? Entonces, usted genera, entonces un niño, El mate de Damiano. sí, ese es el de Damiano, sí. Y eventualmente el niño está haciendo una posición de 5 jugadas, que tal vez nunca en su vida había hecho, ¿verdad? Y gracias al trabajo con mates con nombres propios, se genera esa estimulación en ese sentido. Sí, de hecho, bueno, a mí me ha pasado que incluso a veces el chico le pone el nombre al mate. Entonces, sí, la idea de los nombres es que lo recuerden más fácil o el modelo se les interiorice más fácil. Entonces, a veces sí es complicado como unificar los nombres porque incluso a veces el mismo chico le pone el nombre al tema, ¿verdad? No, y Entonces, yo he trabajado, digamos, composiciones y modelos que hay chicos que les ponen nombres y yo ya a veces, me sé uno que es el Estebanito y yo ni siquiera conocí a la persona que le puso ese nombre, ¿verdad? Fue que a mí me lo enseñaron y no sé quién comentó que le habían puesto así. Y bueno, ahora se llama así y ahora yo lo enseño como Estebanito también, ¿verdad? Eh, cre- Estebanito. sí, creo que ahí está Edwin pidiendo la palabra. Claro. Correcto. Muy buenas noches. Muy bueno, excelente tu presentación, Jonathan. Y tocaste bastantes puntos muy interesantes. Ojalá que este material lo pudieran tener todos los padres de familia y sobre todo los atletas que se dedican ya a la parte competitiva. Muy, muy interesante. Y recuerden que también existe el famoso mate pipo, ¿verdad? Por supuesto que Ese existe. sería. Muchísimas gracias, Jonathan. Gracias, Edwin. gracias. Sí, el video va a estar publicado en el canal de YouTube de la Federación y, y nuevamente, digamos, cualquiera que quiera tener el material que envió Jonathan puede escribir a petición@fcacostarrica.com. Es correcto, yo se los recomiendo, la verdad. Está bastante bien y creo que es bastante valioso que todos lo tengan, ¿verdad? No sé si alguien más tiene alguna otra consulta o comentario. Sí, sí, yo tengo una. Bueno, yo soy Alan, por cualquier Ajá. cosa. Hola. Hola, Alan. Hola. En el tema de las tareas, por decirlo de alguna forma, o ejercicios que uno deja para la casa, yo escuché que, digamos, ven un tema y al final como que esos ejercicios igual son como para que ellos lo repasen. Bueno, yo por lo general no lo hago así, pero entonces lo que quería saber, digamos, es que si ese es el modo correcto o, digamos, hay flexibilidad en ese caso. Yo por lo general lo que hago es dejarles, sigo un libro, vemos una página de X tema y otra página es como para la casa. O con algunos lo que hago es simplemente seguir un libro y que ya después como revisar los ejercicios que ellos van resolviendo poco a poco. Sí, Entonces, bueno, ahí no sabía ahí algún comentario al respecto. sí. Bueno, primero va a depender de la capacidad que uno como entrenador detecte del niño. Entonces, por ejemplo, si usted ve que más bien uno lo tiene que estar ayudando bastante para la resolución de los ejercicios, yo recomiendo darle los mismos ejercicios que se realizaron en la sesión para tarea. Ahora, normalmente en la mayoría de textos y en el material que yo le estoy pasando, no es la excepción, el nivel va incrementando gradualmente, el nivel, digamos, de las posiciones. Entonces, si uno le deja la página siguiente, a veces puede ser muy trabajoso para los niños. Un método muy importante, muy interesante ahí que yo a veces aplico, es que, por ejemplo, si en una hojita hay 12 ejercicios, entonces yo le subrayo 6. A veces le hago una figura ahí y le digo, bueno, estos 6, esta L que está acá, esos son los suyos.
y los otros le van a quedar de tarea. Así uno se asegura que en la clase, con ayuda del entrenador, realiza ejercicios de un nivel similar al que van a tener, digamos, para el trabajo en clase. Ya para dejar, digamos, Buen una punto. página siguiente o así, tiene que usted como entrenador estar muy seguro de que la comprensión de que ellos tienen del tema es muy buena. Ok, gracias. Con gusto. Ok, gracias. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Yo creo que estamos claros. Parece que no. Bueno, de mi parte, de hecho, digamos, este tema es bastante interesante porque decía yo, como decía Jonathan, táctica pareciera que es un tema, no sé si la palabra es simple, pero digamos, un tema fácil de manejar, pero en realidad es un tema muy rico en el que uno puede trabajar muchos aspectos. Desde el punto de vista lúdico, porque como Jonathan decía, a veces es un tema muy entretenido. Uno puede, digamos, dejar ejercicios bastante entretenidos, por donde puede trabajar también aspectos ya más de concepto de la posición, o incluso aspectos, por ejemplo, yo trato particularmente de dejar temas tácticos realizados por mujeres, entonces ya uno ahí promueve ajedrez femenino, por ejemplo. Entonces, aunque pareciera un tema fácil, entre comillas, es un tema muy rico donde uno puede trabajar muchos aspectos que a uno le interesen como entrenador. Por supuesto que ahí la planificación es elemental y en ese sentido los consejos que nos da Jonathan nos va a servir bastante para poder planificar nuestros entrenamientos utilizando la táctica como herramienta. Entonces, en ese sentido, muchísimas gracias, Jonathan, por todos los consejos que nos dio hoy. Nada más algunos anuncios antes de finalizar. Bueno, nuevamente recordarles llenar la encuesta. En el chat les puse el link de la encuesta. Se los voy a volver a poner por aquello. Y recordarles nuestro próximo webinar que va a ser el 12 de agosto, el miércoles 12 de agosto, con Mauricio Arias, que nos va a exponer el tema de psicología práctica en ajedrez, específicamente el tema de fortaleza mental. Este tema, bueno, además de que Mauricio se ofreció a darlo, desde la última charla de Leonardo, nos han pedido mucho, les gustó mucho que un jugador diera su experiencia en temas de psicología y enfocarlo en temas más puntuales. Entonces Mauricio nos va a colaborar con el tema de fortaleza mental. Es Claro. el 12 de agosto a las 7, ¿sí? Sí, nada más para extender un poco el comercial. Cuando yo ingresé a la universidad, mi entrenador fue Mauricio Arias y él trabajó con todos nosotros ese tema de fortaleza mental. Ampliamente recomendado, no solo jugadores, entrenadores, sino sobre todo padres. Realmente es bastante rico. Hay un montón de cosas que uno no conoce, no sabe cómo aplicar y realmente Mauricio lo expone bastante bien. Ha leído y sabe bastante del tema, así, no solamente, digamos, prácticamente lo aplica, sino también lo ha expuesto muchas veces antes, por lo que si están acá, yo les recomiendo mucho que puedan estar en ese webinar del 12 de agosto con Mauricio. Gracias. Ya les puse ahí el correo de competición. Es que arriba lo había puesto con tilde, pero es sin tilde por aquello. Entonces también por si quieren el material. Sí, de hecho, siguiendo la recomendación de Jonathan, Mauricio, como decía Jonathan, lo ha trabajado bastante. Entonces, súper recomendado que nos acompañen el otro miércoles. Y nuevamente, gracias a Jonathan por acompañarnos hoy. Esperamos que les haya servido bastante. Bueno, a mí particularmente me sirvió bastante. Sí. Y muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.